2021, año de la sobrenaturalidad divina, más allá de los límites. Gracias por conectarse a nuestro canal Mirejín Panamá. Sean todos bienvenidos. Muy buenas noches, amados hermanos y amigos, que el Señor me los continúe bendiciendo de una manera muy especial en este día jueves 2 de septiembre del año 2021, el año de la sobrenaturalidad divina de Dios más allá de los límites. Damos gracias al Señor porque este mes que está iniciando es el mes de nuestro aniversario. El día 4 de septiembre el Ministerio de Restauración cumple 27 años de haber sido establecido por el Señor y queremos darle a Dios toda la honra y la gloria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por ese privilegio que Él nos ha dado de servirle allí en el Chorrillo y en otros lugares donde el Señor nos ha permitido servirle. Así que como es nuestro 27º aniversario, nosotros vamos a estar celebrando un congreso apostólico y profético titulado La sobrenaturalidad divina más allá de los límites. Muchísimos ya están inscritos porque el congreso tiene la modalidad de virtual. Así que muchos se han inscrito para participar. Todavía usted tiene hasta el día viernes el día de mañana para poderse inscribir. De ahí ya se cierran las inscripciones para poder hacer todos los listados y poderles enviar lo que es el ID de los días de la conferencia del Congreso Apostólico y Profético. Damos gracias a Dios porque en todo este tiempo el Señor nos ha ayudado de una manera muy especial, nos ha hecho crecer y proyectar su imagen aquí en la tierra. Estamos felices y contentos y también agradecidos con el Señor de poder con otros miembros del cuerpo del Señor Jesucristo celebrar este 27º aniversario del Ministerio de Restauración. Quiero darle entonces la más cordial bienvenida a nuestro estudio de la palabra del Señor. Hoy continuamos con la carta del apóstol Pablo a los hermanos de Filipo, y ya en los dos estudios anteriores ha sido una verdadera bendición de parte de Dios y esperamos también que en el día de hoy Él nos pueda seguir bendiciendo con este estudio. Vamos a tener una palabra de oración para iniciar. Padre, muchísimas gracias. Este mes de septiembre es el mes de nuestro aniversario. Hace 27 años tú nos estableciste de una manera formal como la Iglesia Ministerio de Restauración. Y durante todo este tiempo tú nos has conducido y nos has usado para proyectar la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Queremos honrarte, glorificarte y reconocer que fuiste tú el que nos estableciste con un propósito definido, determinado. Gracias, Padre. Ahora que vamos a continuar con nuestro estudio de tu palabra, pedimos tu iluminación, tu inspiración para tener la revelación necesaria que nos ayude a conocerte mejor, conocer tu voluntad, que nos fortalezca en nuestro ser interior y nos dé edificación para la gloria de tu nombre santo. Sabemos que tú te vas a manifestar como siempre lo haces. Por eso de antemano ya queremos darte a ti toda la honra y la gloria en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén, mis amados hermanos y hermanas. En el día de hoy le voy a presentar la disertación titulada Firmeza Espiritual.
hemos sido llamados de parte de nuestro Dios con un propósito definido, determinado, para estar delante de Él santos y sin mancha para alabanza de la gloria de su gracia. Así que para que ese propósito de nuestro Dios se cumpla en nuestra vida, nosotros necesitamos tener firmeza espiritual. De eso vamos a estar hablando en el día de hoy. Firmeza espiritual. Cada vez que usted ore a Dios y le diga que lo va a seguir a pesar de las pruebas, que va a confiar en Él a pesar de todo, tome en cuenta su fe, su confianza en Él, pero sobre todo su firmeza espiritual. No es lo mismo decir que confiamos en Jesús a decir que lo vamos a seguir a pesar de todo. En la fe hay un contenido intelectual de creer junto con la confianza y obediencia a aquel en quien se cree. La fe del Evangelio se presenta como opción de vida antes que como cuerpo de enseñanza. Así que, en base a esa introducción, en mi disertación del día de hoy, voy a desarrollar 3 aspectos esenciales de mi tema: una vida recta, actitud ante la persecución, el gozo en el sufrimiento. Veamos pues este primer punto, una vida recta. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Dice el apóstol Pablo: solamente procuren que su conducta como ciudadanos sea digna del evangelio de Cristo, de manera que, sea que yo vaya a verlo o que esté ausente, oiga acerca de ustedes que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo juntos y unánime por la fe del evangelio. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. El apóstol Pablo no habla demasiado de sí mismo. Sale con rapidez de las reflexiones sobre su encarcelamiento y sus esperanzas de ser puesto en libertad. Su preocupación son aquellos a quienes les está ministrando y quiere que permanezcan firmes en todo. ¿De qué manera afecta la fe a la conducta moral? En primer lugar, Pablo afirma que deben llevar una vida recta. Los filipenses deben comportarse de tal modo que su vida sea digna del evangelio. Tal como lo indica Lucas en Hechos 16:12, Filipo era una colonia romana. Entonces Pablo, cuando le escribió, utilizó el contexto de lo que ellos en lo natural vivían para poder expresarle algo espiritual tocante a lo relacionado con el reino. Esta ciudad había apoyado al emperador en una batalla contra sus enemigos. Al quedar dominada la rebelión, el emperador la recompensó convirtiéndola en colonia. Legalmente era como una sección de la misma ciudad de Roma en suelo extranjero. A partir de ese momento, sus ciudadanos eran gobernados según las leyes de Roma y no según las leyes de aquella provincia. En esto piensa Pablo cuando les dice a los miembros de aquella iglesia que son ciudadanos de un país celestial en el capítulo 3 y el versículo 20. Ellos también viven según las leyes de otra nación y su conducta debe demostrarlo. Cuando los vaya a ver de nuevo, quiere hallarlos llevando una vida santa. Si no les es posible ir pronto, tiene la esperanza de oír decir que ellos permanecen firmes en las verdades del evangelio, como los soldados que no se retiran del combate. Los exhorta a hacer esto unidos, luchando juntos, con un solo espíritu y una sola alma. La fe
que profesan va más allá de la simple abstracción mental y debe afectar su vida diaria. Pablo animó a los creyentes a estar unidos, a estar firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánime por la fe. Amados hermanos y hermanas, qué triste que se pierda tanto tiempo y esfuerzo en algunas iglesias peleando unos contra otros, en lugar de unirse contra la verdadera oposición. Hace falta una iglesia con valor para resistir la lucha y mantener el propósito común de servir a Cristo. Vamos al segundo punto, actitud ante la persecución. Filipenses capítulo 1, versículo 28. Y no siendo intimidado de ninguna manera por los adversarios. Para ello, esta fe es indicio de perdición, pero para ustedes es indicio de salvación, y esto procede de Dios. Hasta ahí la lectura. Ahora, ¿cuál debe ser la actitud del cristiano en tiempos de persecución? Pablo sabe que los filipenses y el resto de los cristianos viven en un mundo hostil. Cuando surja la persecución, no deben sentir terror ante sus enemigos. No se deben dejar dominar por el pánico, ni huir a la desbandada. Más bien, deben permanecer firmes y luchar valerosamente. La falta de temor de los creyentes será para sus enemigos una señal del juicio que va a caer sobre ellos y hará estremecerse de temor sus corazones al saber que caminan hacia su destrucción total. Al mismo tiempo, la divina valentía de los fieles en medio de la batalla espiritual les hablará a ellos de la victoria segura que tienen por delante. Tendrán confianza total en que el Señor los libertará. El combate ha de ser conjunto y sin miedo, y no estar como cuando se asusta un animal, que ustedes saben que cuando asustamos un animal, la manera como salen despavoridos. Pablo nos anima para que nosotros no andemos como animales despavoridos, sino que realmente andemos firmes en el Señor Jesucristo. ¿Quién podía asustarles? Pablo menciona a los que están en contra o adversarios. No sabemos quiénes eran estos adversarios, pues no hay en el Nuevo Testamento indicio de que después de la estancia de Pablo y Silas en Filipo, sufriesen los fieles allí ninguna persecución. Tal vez, entre comillas, alusión a las burlas que hacían los gentiles de la religión cristiana. Esto es lo que le dijo el apóstol. Vamos a traducírselo al lenguaje nuestro. Así le mandó a decir el apóstol Pablo a los hermanos de Filipo y nos dice a nosotros en el día de hoy: no tengan miedo de sus enemigos, sean siempre valientes, y esto les demostrará que ellos van a perder y que ustedes van a ganar, porque es Dios quien les da la victoria. Dice la palabra del Señor que Dios nos lleva a nosotros de victoria en victoria, de poder en poder, de gloria en gloria. Los enemigos de nosotros deben saber que ante nosotros ellos van a perder y que nosotros, por la ayuda y por la victoria que Dios nos da, vamos a ganar.
en medio de la guerra que tenemos nosotros en este mundo. Somos representantes legales de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Somos embajadores del reino de los cielos. Amados hermanos y hermanas, no se trata pues directamente de la condenación y de la salvación eterna, lo que se habla aquí. Se habla de nuestro diario caminar, de la victoria que nosotros debemos alcanzar a través de nuestro Señor Jesucristo, si realmente el Espíritu de Dios que habita en nosotros nos rendimos a Él, nos va a dar de nuevo, nos va a ser valiente para que podamos demostrarle al enemigo que ellos ante el reino de los cielos pierden y que nosotros unidos al reino de los cielos ganamos, porque Dios siempre nos da la victoria. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos al tercer punto, el gozo en el sufrimiento. Filipenses 1, versículos 29 y 30. Porque se les ha concedido a ustedes, a causa de Cristo, no solamente el privilegio de creer en Él, sino también el de sufrir por su causa. Se nos entrega el privilegio de ser hijos adoptados como hijos de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, cuando creemos en Él y lo aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador. Tenemos el privilegio de ser hijos de Dios, y como hijos de Dios entonces nos convertimos en adoradores y servidores del Dios Altísimo. Ese es un privilegio que se nos ha concedido. Pero mire lo que dice el versículo 30. Así tendrán el mismo conflicto que han visto y que ahora oyen que sigue en mí. O sea, cuando Dios nos entrega el privilegio a nosotros de ser sus hijos, sus adoradores y sus servidores, dice el apóstol Pablo que también nos entrega el privilegio de sufrir por su causa. Hermano Leslie, sufrir es un privilegio. Dice la palabra de Dios que los que amen a Dios y deseen agradarle, tendrán que padecer muchos males. Si usted está en el camino del Señor, si usted está en esta senda y usted no está pasando por dificultades, por pruebas, por lucha, por tribulaciones que le traigan sufrimiento, examínese, porque los que quieren agradar a Dios tendrán que padecer muchos males. Se nos entrega la salvación sin costo alguno, pero luego se nos entrega también el privilegio de poder sufrir por la causa maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Si usted examina el libro de los Hechos y examina la historia de la iglesia cristiana, usted se dará cuenta todo lo que tuvieron que hacer los apóstoles y muchísimo de los discípulos en el primer siglo. Ellos no solo predicaron la palabra de Dios, ellos tuvieron que entregar su vida por el Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Algunos murieron en hogueras, otros murieron ante la fiera, ante los leones. Fueron convertidos en espectáculo público. Mis amados hermanos y hermanas, usted tiene el privilegio de ser un hijo de Dios, pero también Dios le ha entregado el privilegio de sufrir por la causa maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Así que cuando usted esté pasando por pruebas, por luchas, por tribulaciones, dele gracias a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. No se quede en la aflicción. El Señor Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y así como el Señor Jesucristo venció, también
si permanecemos firmes, tenemos firmeza espiritual, nos dará a nosotros la victoria. Alabado sea el nombre de Jesús. Así que en estos dos últimos versículos del capítulo número 1, finalmente Pablo les dice a los filipenses que pueden tener gozo en medio de su sufrimiento. Wow, esto es una paradoja, tener gozo en medio de los sufrimientos. Esto no se puede hacer de manera natural. Esto tiene que ser a través de la maravillosa trascendencia del Espíritu Santo. Gozarse en medio de los sufrimientos. A ninguno de nosotros nos gusta el sufrimiento. Pero cuando pasamos por él, por la causa del Señor Jesucristo, el Señor Jesús dijo, gozaos y alegraos cuando ustedes sean perseguidos por causa de mi nombre. No, si yo soy perseguido por un malhechor, no debo tener ningún gozo. Pero si soy perseguido por causa del Evangelio del Señor Jesús, lo que Jesús me dice, gózate, gózate. Porque los que son perseguidos por causa de mi nombre tendrán un gran galardón. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. En realidad, tanto para ellos como para nosotros, es un privilegio el ser perseguido por causa de nuestra justicia y rectitud. El apóstol les dice que es Dios mismo, en su bondad y misericordia, quien ha puesto ante ellos esta maravillosa oportunidad de sufrir por agradarle a Él. Todo esto parecerá extraño, porque tanto los filipenses como nosotros tenemos tendencia a pensar en nuestro privilegio de una manera distinta. Nosotros no le llamaríamos al sufrimiento privilegio, eso no está en nuestro vocabulario, eso no está en nuestra mentalidad, pero en la de Dios sí, porque oiga lo que dice el escritor a los hebreos relacionado con nuestro Señor Jesús. Y Cristo en los días de su vida terrenal, ofreciendo ruego y gran súplica con clamor y lágrima, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia y vino a ser autor de eterna salvación a todos los que le obedecen. Oye, el Hijo fue sometido a un gran sufrimiento. ¿Para qué? Para sincronizarlo con el propósito divino. ¿Y usted cree que Dios no nos va a pasar a nosotros, permitir pasar por sufrimiento para que a la postre nosotros nos alineemos y nos sincronicemos con Él? No, hay que estar bien consciente de que es un privilegio servir a Dios, es un privilegio agradarle y es un privilegio padecer por agradarle a Él. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Todo esto a nosotros, aunque nos parezca extraño, porque tanto los filipenses como nosotros pensamos de otra manera, de una manera distinta a lo que nosotros calificamos como privilegio. Pero para Dios es un gran privilegio que muchos sufran por causa de su nombre, de agradarle a Él. Pensemos, amados hermanos y hermanas, en lo maravilloso que es haber recibido gratuitamente la oportunidad de creer en Jesús. El apóstol añade ahora que junto con esa oportunidad, Dios nos dio al mismo tiempo y con igual generosidad el privilegio de sufrir por la causa de Cristo. La persecución no es algo accidental, tampoco es un castigo divino.
En realidad es una señal de favor y privilegio de parte del Señor. Por nuestra naturaleza, no consideramos el sufrimiento como un privilegio, pero cuando sufrimos por representar con fidelidad a Cristo, nuestro mensaje y nuestro ejemplo nos afectan a nosotros y a otros para bien. Como dice Hechos 5:41, que escribió el doctor Lucas. Por lo tanto, ellos partieron de la presencia del Sanedrín, regocijándose porque habían sido considerados dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Wow, los afrentaron, los azotaron, los castigaron por el nombre del Señor Jesús. ¿Y sabe qué? En vez de llorar, en vez de lamentarse, dice que salieron de delante del Sanedrín regocijándose. ¿De qué? De haber sido tenidos por digno de padecer afrenta por causa del nombre. Ese nombre con la N en mayúscula, el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Los que padecemos por el nombre del Señor Jesús, nos debemos regocijar, igual que se regocijó Pedro y Juan. Alabado sea el nombre de Jesús. El sufrimiento tiene estos beneficios adicionales del regocijo, del gozo. 1. Desvía nuestros ojos de las comodidades terrenales. 2. ¿Será que Dios quiere que permanezcamos igual o que nuestros ojos se quiten de las comodidades terrenales? El sufrimiento es el que hace que nuestros ojos se desvíen de las comodidades terrenales que nosotros queremos tener. ¿Qué más? El sufrimiento desarraiga a los creyentes superficiales. En realidad, cuando llega el sufrimiento, los que son superficiales, que no quieren buscar al Señor con profundidad, se van a ir. Yo quiero ver cómo queda el ministerio de restauración después de la pandemia. ¿Cuántos se habrán ido? Porque ¿sabe qué? Los sufrimientos desarraigan a los creyentes superficiales. Así que cuando termine esta pandemia, yo me voy a dar cuenta quiénes fueron superficiales, que fueron desarraigados del ministerio de restauración. Con antelación Dios lo dijo. Por eso es que no nos afligimos cuando el Señor hace esa señal en medio de nosotros. ¿Qué más hace el sufrimiento? 3. Fortalece la fe de aquellos que persisten. Si desarraiga a los superficiales, entonces fortalece la fe de los que persisten. Eso hace el sufrimiento. Entonces tenemos que entender por qué el Señor permite ciertas cosas como esta cruenta, yo le llamo cruenta pandemia. Más de 7,000 muertos llevamos nosotros aquí en Panamá. Se acaba de morir el hijo de un pastor amigo mío. Cuando vi el anuncio, no se había vacunado. Y todavía los antivacunas andan lamentándose por lo que no hemos vacunado. Dios mío, llegará un tiempo en que el Señor les hará entender y deben arrepentirse. ¿Cómo se va a morir un joven profesional recién casado? Se murió porque no estaba vacunado. Eso es imperdonable. Como lo dijo el Señor a inicio de esta pandemia, Él nos dijo: Leslie, en medio de esta pandemia van a morir los que les toca morir, pero van a morir también los desobedientes. ¡Wow! ¿Qué más produce el sufrimiento? 4. Sirve de ejemplo a aquellos que puedan seguirnos. Aleluya. Si los demás ven que nosotros sufrimos, pero que no nos desalentamos,
sino que estamos firmes, tenemos firmeza espiritual. ¡Wow! Ellos verán ese ejemplo. Y cuando les toque pasar por allí, ellos tendrán fortaleza espiritual también como el Señor nos la ha dado a nosotros. Pero si somos una viruta, ¿sabe qué es una viruta? Es lo que cuando se cepilla la madera, los pedacitos de eso. Si nosotros somos una viruta que cuando viene el viento, somos movidos por el viento, ¿qué ejemplo le vamos a dar a los demás? El sufrimiento sirve en nuestra vida. ¿Ustedes por qué creen que los hermanos de Filipo padecieron y pudieron vencer en medio de ese padecimiento? Porque ellos vieron al apóstol Pablo padecer. Lo vieron padecer en el mismo Filipo. Y ahora después que ellos están padeciendo, lo ven padeciendo en la cárcel en Roma. Así que el sufrimiento sirve de ejemplo a aquellos que puedan seguirnos. Cuando sufrimos por nuestra fe, no significa que hemos hecho algo equivocado. Hay gente que dice, oye, pero ¿por qué el hermano Lely está pasando por tantas pruebas? Fíjate, vino y se le desprendió la retina del ojo izquierdo y quedó ciego del ojo izquierdo. La diabetes le dañó con una retinopatía diabética los ojos a su esposa y ella no ve. Así que la esposa está ciega y él está tuerto. Sí. Pero dice la palabra del Señor que cuando sufrimos por nuestra fe no significa que hemos hecho algo equivocado. Yo tengo una conciencia inocente, una vida santa y un estado de felicidad profundo, con ojos, sin ojos. Como quiera que el Señor desee, tenemos que seguir adelante con firmeza espiritual. No lamentarnos de nosotros mismos, no tener autoconmiseración. Cristo no tuvo autoconmiseración de él en medio de su sufrimiento. Quizá la gente te critique y diga, no, hombre, te está padeciendo mucho porque debe ser que está siendo castigado. No, hermano, cuando sufrimos por nuestra fe, no significa que hemos hecho algo equivocado. Eso puede ser que alguien, aleluya, que no esté bien con el Señor, entonces le toca padecer por su mala conducta. Pero si uno realmente se está conduciendo, agradando a Dios, cuando todas estas cosas pasan, hay que conocer lo que dice la palabra. El que quiera agradar a Dios tendrá que padecer muchos males. Padecemos por un tiempo, pero después el Señor se glorifica y nuestro padecimiento sirve de ejemplo para otro, pero también cuando Él se glorifica sirve de ejemplo para saber que Él es el gran yo soy, el todopoderoso. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es más, lo contrario con frecuencia es cierto. El sufrimiento verifica que hemos sido fieles. Permita que el sufrimiento construya su carácter. ¿Cómo construye Dios? Yo vengo diciéndole hace año y medio que nosotros tenemos que reflejar la imagen de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. ¿Cómo puede hacer Dios que nosotros reflejemos la imagen de Cristo aquí en la tierra? Si Él en los días de su vida terrenal, ofreciendo ruego con gran clamor y lágrima, fue oído a causa de su temor reverente y por lo que padeció aprendió la obediencia y vino a ser autor de ser eterna salvación a los que le obedecen. ¿Cómo puede el Señor moldear nuestro carácter para que reflejemos la imagen de su Hijo Jesucristo aquí en la tierra? No hay otra manera sino a través del sufrimiento. Así que usted, mi hermano, mi hermana, permita que el sufrimiento construya su carácter. No se resista ni se desanime. Dios habla para usted y habla también
para mí, diciéndome: Leslie, no te desanimes, resiste en medio de todas estas pruebas, luchas y tribulaciones. Alabado sea el nombre de Jesús. Lo que está escribiendo Pablo no es algo hipotético que quizá vayan a conocer los filipenses algún día. No, esto no es hipotético. De hecho, ya estaban experimentando lo mismo que el apóstol. Había sufrido varias veces antes en su ministerio. Una de estas ocasiones tuvo lugar cuando llegó a Filipo 10 años antes. Lo habían golpeado y encarcelado. Por un tiempo se le habían negado sus derechos de ciudadano romano. Ahora los filipenses estaban aprendiendo en carne propia lo que era pasar por lo mismo que había pasado el apóstol años atrás. Reciben el mismo tratamiento vergonzoso que él está recibiendo en Roma. Esta vez no son simples testigos oculares. Sin embargo, Pablo afirma que es cierto todo cuanto ellos han oído de sus padecimientos. Pablo sufrió a lo largo de su vida por difundir las buenas nuevas. Como los filipenses, nuestra lucha es contra las fuerzas de maldad que tratan de desacreditar el mensaje salvador de Cristo. Todos los creyentes verdaderos estamos juntos en esta lucha, unidos en contra del mismo enemigo y por la misma causa. ¿Cómo podemos dar testimonio de nuestra fe en Cristo por medio de nuestros sufrimientos en la persecución? Esta es una buena pregunta. ¿Cómo podemos dar testimonio de nuestra fe en Cristo por medio de nuestro sufrimiento en la persecución? En el texto que hemos estudiado, Pablo exhorta a los cristianos de Filipo a fortalecer su fe en medio de las pruebas y los sufrimientos por lo que pasan. ¿Qué tipo de persecución sufrimos hoy? Hoy en día también nuestra fe está pasando por pruebas. Quizás sean solamente los prejuicios o las burlas. Es posible que no hayan querido ascenderte a ti, mi hermano, mi hermana, en el trabajo. ¿Por qué? Porque no encajas en el grupo. Eres una hermana que trabajas por mucho tiempo, llegan mujeres nuevas a trabajar junto contigo, allá las ascienden. ¿Qué hay detrás de todo eso? ¿Por qué las ascienden rápidamente? Porque así es el mundo. Porque si ellas no están agradando a Dios, si están agradando a su jefe, la van a ascender. Pero tú, como estás agradando a Dios, vas a ser ascendido cuando el Señor quiera. Porque cuando el Señor quiere hacer algo, nadie puede parar lo que Dios quiere hacer. Entonces a nosotros nos toca esperar más que los que encajan en este mundo. A lo mejor es tu propia familia la que te persigue o presiona, porque tu religión no es la de ellos y se vuelve un conflicto. Y por eso el Señor Jesucristo dijo que vino a traer espada, porque se vuelve un conflicto. Ya tú no eres de nuestra religión. ¿Por cuáles pruebas y sufrimientos estás pasando tú actualmente? ¿Qué te haría falta para convertir esas pruebas en triunfo? ¿En triunfos? ¿Cómo puede Dios recibir la gloria por lo que tú estás pasando, mi hermano, mi hermana? ¿Cómo puede Él convertir en bien algo que otros han ideado para hacerte daño? Las respuestas a estas preguntas solo pueden surgir de una vida de fe y de gran intimidad con el Señor.
Usted, mi hermano, mi hermana, debe tener presente cuando ora las siguientes oraciones. Debe decirle al Señor: gracias, Señor, por permitir que yo sufra prueba en mi vida. Y debe decirle: Señor, ayúdame a convertir en triunfo estas pruebas, haciendo que tu nombre sea glorificado. Amados hermanos y hermanas, los exhorto a considerar las siguientes ideas. ¿Tiene miedo de no poder vivir para Cristo por las burlas y presiones de los demás? ¿Es ese miedo el que le impide servirle a Cristo definitivamente? Es muy probable que usted vaya a sufrir maltrato por el nombre de Cristo. Sin embargo, lo que va a recibir de Él es mucho más valioso que todos los sufrimientos que pase por su causa. Para terminar, quiero decirle esto: recuerde que además de cuanto Él le dé en esta vida, tendrá también la bendición de la vida eterna. Así que yo le animo a poner hoy su confianza en Jesús. Él le guardará tanto en esta vida como en la otra. Él es el único que lo puede hacer. Cristo es nuestra única esperanza. Aleluya. Ponga su confianza en Él para que Él le guarde tanto en la vida presente como en la que ha de venir para todos nosotros. Vamos a tener una palabra de oración para concluir este mensaje. Padre, nosotros queremos que nuestra fe alinee nuestra conducta moral, porque tú nos has hecho representantes legales del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Nos has hecho representantes, embajadores de tu reino. Queremos por medio de tu gracia vivir según las leyes de tu reino, para que nuestra conducta te pueda glorificar. Padre, queremos tener una actitud correcta en tiempo de prueba o de persecución, que no sintamos terror ante nuestros enemigos, que no nos domine el pánico, sino que realmente tengamos una firmeza espiritual, que sean nuestros enemigos los que te teman a ti a través de nosotros. Ayúdanos a fortalecernos en fe en medio de las pruebas y los sufrimientos por los que pasamos. En medio de las presiones queremos seguir viviendo para Cristo. Que el miedo no nos impida servir al Señor. Padre, muchísimas gracias por esta disertación del día de hoy, que ha venido para darnos ánimo, para fortalecernos espiritualmente. Por ella te damos a ti toda la honra y la gloria, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Si esta ha sido su oración juntamente conmigo, quiero decirle que el Señor la tendrá presente en el libro de su memoria, para hacer de usted el instrumento útil y santificado que Él quiere que usted sea, esa vasija que traiga honra y gloria al Dios y Padre Celestial, como fue el Señor Jesucristo, esa vasija que trajo honra y gloria, y como lo fue Pablo, esa vasija que trajo honra y gloria al glorioso, santo y sublime nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mis amados hermanos, quiero agradecerle el haber estado conmigo este tiempo. Seguimos estudiando todo lo relacionado con el carácter, la imagen de nuestro Señor Jesucristo, para poderla proyectar
aquí en la tierra. Espero el Señor nos dé la oportunidad de poder estar juntos nuevamente el día domingo a las 5 de la tarde, cuando estaremos estudiando el maravilloso libro de los Hechos del Espíritu Santo. Hasta que llegue ese momento, que el Señor le bendiga, le prospere, le guarde, le cubra, le proteja, para que nos volvamos a ver. Bendiciones, saludos, buen día. Esta ha sido otra transmisión de Medellín, Panamá. Recuerde sintonizarnos los días jueves a las 7 p.m. y domingos a las 5 p.m. Además de nuestros servicios en vivo los domingos a las 10 a.m. Gracias por conectar.